Comenzamos un año que promete estar cargado de novedades en lo ferroviario, un 2025 bonito hasta en el número que traerá alguna inauguración y sobre todo avances por los cuatro costados. Quizá la novedad más relevante sea la tan esperada llegada de los nuevos trenes de cercanías que ya pudimos ver en pruebas a lo largo de 2024 y que se irán incorporando, eso sí, a cuentagotas y principalmente a los núcleos de Madrid y Barcelona, que se esperan con ganas al ser más modernos, eficientes y ofrecer más plazas. Novedad que llegará tras muchos años sin incorporaciones a la flota de Renfe en estos servicios y que veremos qué acogida tienen. En cuanto a obras que acabarán, este año será poco propicio a las grandes inauguraciones, que se dejan sobre todo para el 2026. Así, por fin, se debería estrenar el bypass de Almodóvar del Río, que tras mucho retraso podrá cortar minutos a los viajes entre Sevilla, Málaga o Granada. Todavía con interrogantes habrá que estar muy pendientes del tramo entre Valencia y Alicante, destinado a tráficos de alta velocidad y del que hemos vuelto a saber poco, pero que estaba pensado a acabarse y ponerse en servicio en 2025. Si bien la falta de noticias al respecto y el parón que supusieron los daños por la Dana podrían haber retrasado los planes, aunque todo indica que debería estar listo este año, un tramo capital dentro del corredor mediterráneo que acercará Valencia y Alicante, provincia que puede sumar novedades en su tren por la costa al aeropuerto o la estación intermodal. Una comunidad valenciana que evidentemente se centrará en dejar atrás la reconstrucción tras la Dana de octubre y que debería recuperar la total normalidad a lo largo del primer trimestre y ojalá añadir alguna novedad a su red. Otro punto caliente del mapa de obra será la variante de Loja, que afronta sus últimos pasos para poder estar lista a finales de 2026 y que recientemente tenía nuevos avances en licitaciones, que harán de este año crucial para su evolución. No muy lejos, todo hace indicar que estamos ante un año decisivo en las obras entre Almería y Murcia, que también afrontan la recta final de los trabajos en todos sus tramos. Región de Murcia, donde también se van dando avances en la mejora de la conexión con Cartagena, dentro de esa mega obra que es el corredor mediterráneo y que esperamos de titulares importantes en hechos y concreciones y no solo en obras o promesas a medio y largo plazo. Otra mega obra, que además tiene dos conexiones muy relevantes con el resto del mapa, es la Y Vasca, que en 2024 dejó más atrasos que otra cosa, pero que en 2025 debería tener pocos sobresaltos y ver avances significativos de los tramos finales, así como las esperadas integraciones de las tres capitales vascas, pero sobre todo debe ser el año donde al fin se decida y se den los pasos para iniciar la conexión con Navarra, que lleva mucho retraso, así como los avances en los trabajos de conexión con Burgos, sin perder de vista los proyectos de las tres estaciones, muy dispares y que debería tener novedades relevantes, especialmente en San Sebastián. También las obras entre Pamplona y Zaragoza nos deberían dejar un puñado de vídeos obligados. Una Aragón que podría devolvernos una de estas líneas cerradas hace mucho y que recientemente volvía al candelero, la Castejón-Soria, que podría confirmarse su reapertura y proyecto concreto en unos meses. También estaremos pendientes de los avances entre Zaragoza y Sagunto, claves para mejorar la conexión de Teruel, que además, ahora sí que sí, debería tener la novedad tan esperada del Albia directo sin cambio de tren con Madrid. Y al norte, la conexión con Canfranc, que tras no pocos retrasos en las obras de mejora traerá novedades y sobre todo esperemos que al fin llegue la confirmación definitiva de un calendario y proyecto concretos de la reapertura de la conexión con Francia. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que el país vecino podría darnos este año novedades, esperemos que buenas, tras tantos disgustos, por ejemplo con la entrada de Renfe en la ruta hacia París y que tras aplazarse a primavera todavía tiene muchas dudas y ya no pocas voces aseguran que tampoco podrá ser en 2025. Veremos. Lo cierto es que Renfe sí podrá operar este año entre Barcelona y Toulouse. A la espera además estaremos de los servicios nocturnos, que tenían marcado este año a rojo para unir Barcelona y Zúrich y esperemos que también se anuncien avances en la otra ruta hacia Ámsterdam. En la otra frontera, la portuguesa, el 2024 dio muchos apuntes que contar
Y este 2025 no debería ser menos, pero con más certezas que rumores y especulaciones. Y quizá sea el año al fin de comenzarse a fraguar el proyecto de volver a conectar por tren Huelva y Faro. En el centro de esta frontera miraremos a la reapertura de la Salamanca Fuentes de Oñoro, que debería ser una realidad a lo largo de estos 12 meses, mientras que en el país vecino esperamos con ganas que se abra por fin su primer tramo de altas prestaciones, el Évora-Elvas, que afectará notablemente a los servicios entre Madrid y Lisboa y que lleva mucho retraso. La ruta entre Badajoz y Madrid debería tener pocas novedades, aunque el bypass de Mérida quedará listo al 100%, veremos si también con alguna novedad en forma de servicios que resten minutos al viaje. Estaremos pendientes a los trabajos en el norte de Cáceres que entran en su recta final, así como el proyecto de nueva estación en Plasencia, y sobre todo esperamos avances ya firmes y concretos en el tramo por la provincia de Toledo tras unas últimas semanas copando titulares pero todavía con dudas en Toledo capital. En Castilla y León, las principales novedades estarán en la evolución de las obras en puntos como el bypass de Olmedo o la duplicación de vía en varios tramos. En las islas, habrá que estar muy pendientes a la ampliación de la red en Mallorca y los proyectos de tren en Canarias, dispares y a diferentes ritmos, pero que este año deberían arrojar bastante más luz a su futuro. En Galicia puede ser un año muy importante, con el apuntalamiento de sus servicios AVE y Hablo y los avances en proyectos como la conexión con Portugal, la variante sur de Vigo o la variante de Ourense, que debería dejar novedades, sin olvidar los trabajos entre esta ciudad y Lugo, que afrontan los pasos finales para su total renovación, aunque lo más destacado estará en sus principales estaciones, que hemos tocado en varios vídeos. Y es que las obras en estaciones será de lo más importante de este año. Así no perderemos la vista de obras en Atocha, Chamartín, Sants, Joaquín Sorolla, Atocha en Donosti o el comienzo de la gran transformación de Valladolid Campo Grande. También será muy relevante la evolución de los proyectos de la nueva estación central de Valencia o Abando en Bilbao y por supuesto la Sagrera, que quizá este año desvele al fin la tan esperada fecha para su conclusión. En cuanto a marcas, no se espera un año tan movido como el pasado, aunque Wigo llegará al fin a Andalucía y se espera que en general pueda ser el primero de los ejercicios con números en verde, tras la polémica por la falta de rentabilidad en la alta velocidad y la guerra de precios. Quizá también lleguen novedades en cuanto a compra de trenes de Irio o Wigo que pueden afectar especialmente a Talgo con su Abril, que esperemos este año deje tantas noticias negativas atrás como el pasado y que cuando ya parecía haber solucionado todas sus taras, despedía el año con otro regalito amargo para sus usuarios, por lo que parece claro que los capítulos polémicos con este tren aún no han cesado. Un Talgo que tras meses y meses hablándose de su futuro debería concretarse al fin en manos de quien queda. Otro detalle que seguro dará de qué hablar serán los estudios en marcha en diversos puntos, como la reapertura de la Ruta de la Plata o el tren hasta Aranda de Duero. Veremos qué pasa con los soterramientos tan polémicos y que seguirán dejando titulares en diversos puntos, algunos por sus obras y otros por sus reivindicaciones. En transporte público se moverá mucha información. El tranvía de Jaén podría al fin volver a echar a andar, ojo a las novedades en Alicante, el metro de Sevilla, que deja atrás un año donde se ha convertido en epicentro del transporte y que en 2025 podría anunciar grandes avances en su mapa, y las cercanías de Málaga, que tras las novedades vistas en las últimas semanas podría dejar importantes noticias sobre su futuro. Atentos estaremos también a la evolución de los proyectos del tranvía en el Camp de Tarragona y del Tren Tram en Girona, que tras rumores de cancelación del proyecto podría lograr nuevo oxígeno tras recientes reuniones entre territorio y los impulsores del mismo y traer buenas noticias este año. Tampoco podemos olvidar el proyecto del tranvía por la Diagonal en Barcelona, que tras la entrada en servicio del tramo hasta Verdaguer podría al fin desencallar la unión por el centro y coger ritmo.
Y es que tanto la ciudad condal como Cataluña volverá a dejar no pocos titulares, como las nuevas conexiones con el aeropuerto barcelonés, la evolución de las obras de la L9 o la L4, sin olvidar la extensión de ferrocarrils entre Plaza de España y Gracia, y estaremos pendientes del posible resurgir del proyecto de la línea orbital de Rodalías, que contamos hace poco, sin olvidar por supuesto del complejo traspaso de este servicio que en 2025 podría sumar importantes capítulos. Madrid dará mucho que hablar, como siempre, con el metro como epicentro. Muy pronto se debería concluir la conexión de la L3 con Metrosur, que supondrá una revolución en estos viajes, avances en la L5 y su extensión hasta el aeropuerto y, sobre todo, la marcha de las obras de la L11, el gran proyecto ahora mismo en marcha en esta red. Ojo también a las novedades en cercanías o las obras en intercambiadores como el de Conde de Casal. También veremos qué pasos se van dando en la macrooperación de Madrid Nuevo Norte tras las novedades que vimos y contamos estas últimas semanas. Además, será un año muy importante en el complejo proyecto de modernización de la línea circular y veremos qué evolución tienen los trabajos de conexión por alta velocidad con Barajas, que debería afrontar sus fases finales este año con vistas a abrirse en 2026. Un año, como veis, que ya de por sí se presenta apasionante y que seguro dejará muchas otras noticias y novedades en los diferentes puntos del país que iremos contando en diferentes vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.